Canarias al Día, la tertulia con el patrocinio de Caja 7, Grupo Número 1, Egatesa, Brunelis, Congelados 5 Océanos, Mogán Mall, Faicanes Tenerife, Hiperdino, Miranza Clínica Muiños, Poema del Mar, McDonald's y CaixaBank. Esta es la viñeta con la que hoy nos hemos despertado y podemos leer en el periódico La Provincia y El Día. Es una viñeta del genial Padilla. Lo explica todo. Explica el último gesto, machista por cierto, de Ángel Víctor Torres o del gobierno de Las Flores. Fíjense, por un lado se ve a una mujer saliendo el día 8 de marzo con su caja y los atrabancos que tendría en su oficina. ¿Por qué? Porque había sido despedida y en su lugar había que buscar un echadero para Blas Acosta, un hombre que está bajo sospecha por asuntos relacionados con la corrupción. Dice la viñeta, dice, y con esta sustitución de una mujer cualificada por un político imputado por corrupción al que había que buscar un echadero, conmemoramos el 8M como ejemplo de la realidad que combatimos. La verdad es que esta viñeta o lo que ha sucedido en el día de ayer no ha dejado indiferente a la sociedad canaria. Ha sido quizás el gesto más inapropiado, por no decir el más sucio o el menos honesto por parte del presidente del gobierno de Canarias. Fíjense, un gobierno que hasta hace poco criticaba la corrupción y que el presidente en su día, Fernando Clavijo, pudiera formar parte de una institución que manchaba pues de deshonestidad, de corrupción a la política en Canarias. Y fíjense, han tardado nada en hacer todo lo contrario de lo que decían que jamás harían. Hoy vamos a analizar las claves, a ver qué piensan también los socios del gobierno de Ángel Víctor Torres. Habrá que preguntar qué piensa Noemí Santana, o se me ocurre Yaisa Castilla, o el propio Román Rodríguez. Y saber qué va a pasar con Almudena Esteves, que es la viceconsejera de Economía, a la que han cesado para darle el echadero a Blas Acosta. Es decir, fíjense de qué se trata. Ayer era el Día Internacional de la Mujer. Ayer era el día 8 de marzo. En ese día, justo festejando ese día, el gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, decidió echar de su puesto, quitarle de su puesto, cesarla en sus funciones a una mujer brillante en su trayectoria política, para que lo ocupara un hombre. Pero no era un hombre cualquiera, se trata de Blas Acosta, que como ustedes bien saben, está siendo investigado por algunos asuntos relacionados con la corrupción. Y todo esto lo hace pues un gobierno que entendemos es un gobierno de izquierda y un gobierno que ondea la bandera del feminismo, un gobierno que se hace llamar feminista. Bueno, tenemos con nosotros en esta mesa a mis compañeros David Cuesta y Paco Pomares. Quiero darles las buenas noches y la bienvenida. Gracias, Manolo. Bueno, yo tengo que decirles que estoy totalmente de acuerdo con la viñeta. Digo porque la verdad que el genial
Padilla tiene una capacidad de escribir un artículo dibujando, ¿no? A ti, Paco, que te gustan mucho los cómics, no cabe duda que con una viñeta es capaz de resumir. Siempre digo que Padilla es el mejor editorialista de Canarias. Cada uno de sus viñetas son auténticos editoriales. En un momento en que los editoriales no los lee absolutamente nadie, es muy gratificante que alguien como él, que es además un magnífico dibujante y un autodidacta, haya conseguido o consiga todos los días reflejar lo que es la opinión colectiva de los ciudadanos de esta manera tan brillante, ¿no? Es un genio, Padilla, un verdadero genio. En unos minutos vamos a hablar de todo este tema. Les recuerdo que durante varias semanas se ha hablado aquí de Blas Acosta, de Santiago Pérez, de quién iba al Senado por la comunidad autónoma designado por el Partido Socialista. Se ha hablado también de esa despedida que hizo el propio Blas Acosta de su presidencia del Cabildo al frente del Cabildo de Fuerteventura. Pero hoy además hemos tenido la oportunidad de escuchar a Paco Pomares hablando con el presidente del Gobierno de Canarias en Radio Club Tenerife. Y claro, sobre este asunto le ha preguntado Paco y tenemos ganas de saber qué ha pasado durante esa entrevista. Lo vamos a tratar dentro de unos minutos, porque primero quiero referirme a una información que trató la semana pasada David Cuesta, muy interesante. Yo me he encontrado, David, con mucha gente que me ha preguntado acerca de lo que tratamos aquí la semana pasada. Recordarás de ese episodio relacionado con la inseguridad en las plataformas, en las plataformas petrolíferas que se estacionan en el puerto de Santa Cruz. Bueno, ¿tenemos novedades? Bueno, tenemos novedades con la investigación judicial que hay detrás y que está vinculado con este asunto, porque, bueno, la verdad es que yo también he visto bastantes reacciones. Por cierto, la información que nosotros publicamos aquí en mirametv.com pues ha tenido repercusión, incluso ha sido publicada en revistas y medios especializados del sector portuario, lo cual demuestra que evidentemente es un asunto que genera, lógicamente, en el sector bastante interés, pero que también a nosotros nos genera interés porque detrás se está investigando la gestión de una institución tan importante, insisto, como la autoridad portuaria. Recordemos que el principal investigado es Ricardo Melchor por presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, falsedad en documento mercantil, prevaricación y malversación. Hoy, precisamente, día 9 de marzo, tenían que declarar otros 3 de los investigados que hay en esta causa judicial, que estaban pendientes sus declaraciones por todos los cambios que ha habido. Pero atención, porque la novedad es que la jueza que instruye este caso en el Juzgado de Instrucción número 5 de Santa Cruz de Tenerife ha dictado pues una providencia por la que realiza una serie de citaciones judiciales, en total 17 testigos que van a pasar en las próximas semanas por el Juzgado de Instrucción número 5 para aclarar cuestiones sobre esta investigación. Y esto... ¿Pero sobre este asunto? Sobre este y otros asuntos, sobre toda la investigación en general, sobre este asunto también. Lo digo porque es muy importante, porque esto ya nos permite, yo creo que trazar la línea de algo, de una información, insisto, que prácticamente ningún medio de comunicación está tratando, con la profundidad al menos con la que estamos tratando nosotros, y en la que hay muchas dudas sobre qué se está investigando. Es un asunto del que de verdad no hay muchas filtraciones, cuesta mucho conseguir la información y nos cuesta saber exactamente por qué están investigando a Ricardo Melchor. Aquí les hemos hablado de la contratación de una serie de trabajadoras en el área de comunicación que incluso pues, ha sido anulada en la jurisdicción correspondiente y que dio pie a una investigación de la Fiscalía por esa serie de contratos. Hemos hablado también de una serie de irregularidades que han salido a la luz gracias a una serie de auditorías y la Intervención General del Estado y que también en su momento fueron denunciadas por el exdirector de puertos o de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife. Y les hablamos del episodio y de ese presunto trato de favor a una empresa italiana, Palumbo Shipyard, en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, vinculado en este caso con una plataforma petrolífera, pero también con otras cuestiones. Pues bien, para que ustedes vean el calado de esto, yo creo que es importante, tienen que saber que entre esos 17 testigos se encuentra, por ejemplo, el jefe de dominio público de la Autoridad Portuaria, que va a tener que ir ahí y que es el responsable o el que puede informar sobre esas autorizaciones administrativas que se han hecho a Palumbo Shipyard, esa empresa italiana que presuntamente habría favorecido a Ricardo Melchor durante su gestión. Pero es que también va a ir el auditor, uno de los auditores de la Intervención General del Estado, que tendrá que ratificar sus informes en los que ya ponía pues algunas en tela de juicio algunas de las contrataciones y sobre todo de los patrocinios, que es algo que les voy a contar ahora rápidamente, que hacía la Autoridad Portuaria con algunas empresas.
También tiene que ir precisamente el responsable de comunicación de la autoridad portuaria, tendrá que ir a declarar por qué muchos de los contratos investigados están relacionados con medios de comunicación, y era esta persona la que, bajo órdenes del presidente en aquel momento, Ricardo Melchor, autorizaba también con su firma esos pagos. Tiene que ir el jefe de contabilidad, 2 informáticos que también fueron contratados durante años de manera irregular en la autoridad portuaria y a los que finalmente se estabilizó en la propia autoridad portuaria, un jefe de informática, tiene que ir el jefe de planificación estratégica, el jefe de recursos humanos y, atención, porque también han sido citados a declarar en calidad de testigos, todos estos 17 testigos, insisto, que van a pasar por el juzgado de instrucción número 5, Sergio Batista, el presidente del Granadilla de fútbol femenino. Pero además de Sergio Batista tendrán que ir, insisto, como testigos, pues representantes del Club Baloncesto Unelco, de la Asociación de Amigos de la Zarzuela de Tenerife o de la Federación de Montañismo. Todos ellos por presuntamente haber recibido por parte de Puertos de Tenerife el pago por patrocinios de una manera irregular, y en el que hay sospechas o indicios de que incluso algunos de esos patrocinios nunca se prestaron, nunca se llegaron a prestar. Por eso toda esta serie de personas, quizás la más conocida por su trascendencia pública, es Sergio Batista, que es el presidente del Granadilla, que además está cosechando una temporada deportiva maravillosa, pero va a tener que explicar esos contratos de patrocinio con la autoridad portuaria ante la jueza que instruye el caso. De hecho, son muchas las cuestiones, insisto, que se van a investigar, lo relacionado con la plataforma, presuntos regalos que habría recibido Ricardo Melchor, y esto es un asunto del que hablaremos también en otro programa, ya con más datos y con mayor profundidad, pero también todas estas contrataciones y esos pagos, esos patrocinios que hace la autoridad portuaria, que por cierto, con la nueva llegada del nuevo presidente actual, que no es que haya cambiado muchas cosas, pero que se ha visto obligado, por ejemplo, a cambiar, digamos, el protocolo de actuación a la hora de contratar los patrocinios, porque así se lo llevaba pidiendo durante años la intervención general del Estado, y ha tenido que modificar la normativa interna para poder hacerlo pues de una manera pues mucho más transparente, que no como se hacía antes, que completamente se daban a dedo, e insisto, muchas veces sin justificar correctamente. La causa pisa el acelerador, y esto por un lado es bueno, porque yo creo que podemos meternos en el verano ya sabiendo si esto va a avanzar o no hacia un posible juicio o si finalmente se archiva. Sí, yo tengo la impresión de que Ricardo Melchor no debería de haberse metido nunca en el berenjenal del puerto. Lo que pasa es que cuando uno se dedica a la política tiene la impresión de que tiene que morir con las botas puestas o algo por el estilo, ¿no? Ricardo Melchor era ya un ilustre jubilado cuando le ofrecen hacerse cargo de la autoridad portuaria, y lo cierto es que su trayectoria al frente de la autoridad portuaria no es más que un cúmulo de errores y de disparates uno detrás de otro, ¿no? Llama la atención que muchísimas de las decisiones que se adoptaron sean decisiones que están siendo en estos momentos investigadas o seguidas por la autoridad judicial, que han sido frutos de demandas. Llama la atención que tuviera conflictos en la contratación de personal, en la elaboración de patrocinios, en el favorecimiento de determinado tipo de empresas. Al final hay también un problema de un cierto problema de transparencia, mejor dicho, en relación con lo que ocurre o lo que ha ocurrido con la trayectoria de Ricardo en el Cabildo, de Ricardo Melchor en el Cabildo, porque no sabemos exactamente qué diablos es lo que se está juzgando, como nos ha comentado hace un momento David. No tenemos a ciencia cierta constancia de cuáles son las causas que hay abiertas o las partes de la investigación, porque son tantas las cosas que se comentan. De la única que tenemos constancia segura es del tema de carácter laboral, donde la verdad es que se ha metido en un buen berenjenal como consecuencia de una denuncia presentada por una antigua colaboradora, ¿no? Y al final yo lo que digo es que la política, como todo en la vida, tiene que tener un tiempo, tiene que tener un plazo. Cuando Ricardo Melchor decide, o mejor dicho, presiona para que lo nombren, porque así fue, no es que se le hiciera una oferta tal, sino que presionó beligerantemente para entrar a convertirse en presidente de la autoridad portuaria, llevaba ya 30 años ejerciendo en el mundo de la política, había sido consejero del Cabildo, había sido senador, había sido presidente del Cabildo de Tenerife. En realidad, senador no llegó a ser elegido. Senador lo perdió en 2008. Sí, lo perdió en 2008, efectivamente. Había pasado por digamos, todos los puestos de relieve en los que es razonable que un hombre desarrolle su carrera, ¿no? Popularidad increíble, enorme, ¿no? Y de apoyo electoral. Social, ¿no? Y de apoyo social, para luego meterse en este berenjenal, que es un pésimo fin, no ya de una carrera, sino de una vida personal, ¿no? Tener que verte a la vejez arrastrado por los tribunales, ¿no? A mí me parece que no es el broche que nadie desearía en política, lógicamente, y con la trayectoria de Ricardo Melchor, pero también es verdad
que es verdad que, aunque no tenemos toda la documentación, como en otras causas judiciales, bueno, a todos se nos viene a la cabeza por lo que está ocurriendo en La Laguna, donde se filtran de uno y de otro lado, pues al detalle todo lo que ocurre con el caso Reparos y con todo lo que ha dado de sí ese caso Reparos, ¿no? Aquí, sin embargo, todo eso es muy difícil, pero también es verdad que poco a poco hemos ido accediendo a documentación. Por ejemplo, ahora que hemos sabido lo de los contratos de patrocinio, hemos podido investigar y hemos podido saber David, cómo se producen hecho, esos contratos de patrocinio, que hasta ahora no conocíamos. Habíamos escuchado algo, porque al final sí escuchas cosas, pero no teníamos la constancia documental que ahora sí tenemos sobre esos contratos de patrocinio, que ya les contaré yo, pero por ejemplo uno que en el que sabía que había que poner una valla en un campo de fútbol, pues lo que se entrega para justificar eso, es un montaje de ordenador, que a lo mejor la valla se puso, no lo sé, eso es lo que habrá que aclarar ahora, pero el justificante, la forma en la que se justificaban esos pagos, es bastante torticera, ¿no? Bastante, digamos, no tiene justificación, es grosera, digamos. No sé, a mí hay cosas que de verdad, yo creo que este asunto, yo no termino de entender qué necesidad tenía Ricardo Melchor de meterse en todos estos fregados y hacer las cosas de esta manera, una persona que conoce la administración. Y perdona, Manolo, que no, te iba a decir que en realidad casi somos el único medio que ha venido tratando esta información, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Hombre, también es verdad que yo voy a ser sincero, entre la documentación que yo sí he podido ver y que no sé, esa no se está investigando directamente, hay mucho dinero que se ha metido en medios de comunicación en la etapa de Ricardo Melchor, en los medios de comunicación como presidente de la autoridad portuaria. Yo he podido ver las facturas de los medios de comunicación, que esas no se están investigando. Las de los medios de comunicación, en principio, no se están investigando por lo que yo tengo entendido. Sí, las de patrocinio, como les he dicho, pero sí que es verdad que se metía mucho dinero y eso sí que puede ayudar a entender, oye, pues al final esa omertad que hay mediática en este viene asunto. Un poco a hacerse, fíjense, casi siempre la misma situación, ¿no? No se habla del Tenerife o de los papeles del Tenerife precisamente porque se ha repartido mucho dinero en medios de comunicación. No se habla de puertos de Tenerife porque, lógicamente, se ha repartido mucho dinero en medios de comunicación. Y al final, es difícil que lo que hoy vamos a tratar aquí sobre la televisión canaria, que destapara aquí Paco Pomares la semana pasada, sea tratada por ningún medio de comunicación, teniendo en cuenta la cantidad de perras que reparte en medios de comunicación la televisión pública canaria, ¿no? Sí, al final es así. Por eso yo soy partidario de que las administraciones públicas sean completamente transparentes con el dinero que llega a los medios para que la gente pueda tomar sus decisiones. Si al final lo hablábamos antes de empezar la tertulia, si es que está bien que haya medios es bueno que haya pluralismo en los medios de comunicación y que tengan líneas editoriales diferentes los medios de comunicación. Es que eso ayuda, es sano para la democracia, pero tienen que ser transparentes. Y el dinero que se recibe de las instituciones públicas debería estar siempre sobre la mesa para que después la gente saque sus conclusiones también, ¿no? Bueno, el mecanismo que ha utilizado la televisión no es directamente financiar medios de comunicación, es claro, apoyar productoras en las que trabajan periodistas o que son propiedad de medios de comunicación. Ese es el esquema, ¿no? Es un esquema un poco falsario porque en realidad se presenta como una ayuda que se realiza a la industria audiovisual del archipiélago en unos momentos en que la industria audiovisual del archipiélago pues no tiene capacidad de sobrevivir si no es con la ayuda de la televisión pública. Aparte de que hay que reconocer que en las líneas maestras que definían cuál era el papel de la televisión pública estaba también el de activar la industria audiovisual, el de permitir que se creara en el archipiélago una industria audiovisual. Todo eso está muy bien, pero lo que llama un poco la atención es que esa industria audiovisual básicamente está vinculada a 2 o 3 medios de comunicación, 2 o 3 importantes medios de comunicación, o está vinculada a digamos, empresas que contratan muchísimos periodistas y que sortean las dificultades que tiene la televisión para contratar personal. Me explico. La televisión compensa a determinado tipo de personas utilizando a empresas que contratan a personas que a la televisión le interesa contratar, pero la televisión no puede contratar. Hay casos que resultan incluso sangrantes, ¿no? Es decir, el director de uno de los, o el responsable, no sé si en este momento es director porque creo que lo tuvieron que cambiar a toda prisa, de uno de los responsables de uno de los programas de mayor incidencia en televisión, que es el Buenas Tardes Canarias, es el hermano del propio presidente de la del propio administrador único de la televisión canaria, y se le contrató después de que se hubiera renovado el contrato con este señor. Son cosas que hay que valorar, hay que tener conocimiento de ellas, porque al final se está utilizando el recurso público en ese sentido, ¿no? Te voy a decir una cosa, yo tengo la sensación, a lo mejor yo me equivoco, tú conoces esa casa muchísimo mejor que yo, Paco, de que la intención de Paco Moreno es intentar repartir de manera que todo el mundo esté contento. Yo no sé si lo está consiguiendo o no, pero el ejemplo de la información que tú contaste aquí la semana pasada, yo creo que es un buen termómetro para medir eso,
porque sí que creo que está intentando, con el reparto, con ese dinero que se da a las productoras, quedar bien con todo el mundo. Yo creo que él sí tiene que estar contento de haber colocado a su hermano, por ejemplo, vale. en una productora que trabaja para la televisión pública. Y ojo que esto a mí me parece que es motivo de análisis, pero si tengo que elegir, prefiero que se reparta entre todos los bandos periodísticos, permíteme la expresión, a que se lo lleve toda una parte. Pero ¿tú estás convencido que se reparte entre todos los bandos? No lo sé. Tengo la sensación de que... Porque lo que estamos diciendo entonces es que hay una empresa pública, que es la Televisión Pública Canaria, que tiene una inyección económica en todos los medios de comunicación, que hace, por ejemplo, que esos medios de comunicación no se ocupen de los desajustes en la televisión pública. Que también siempre ha sido así en parte, porque también es verdad que aunque el modelo de la televisión ha cambiado, sí que es verdad que, por ejemplo, lo que se pagaba a muchos colaboradores por colaboraciones en los programas, hubo una época con Willy García que eran auténticas barbaridades en muchos casos. Yo recuerdo aquí de hablar de programas, por ejemplo, programas deportivos en los que se pagaba 600 euros por asistir a un programa, un colaborador, y cosas así que ahora es verdad que eso es impensable. Es decir, siempre ha habido fórmulas. Estás sacando una época en la que, es decir, hacerlo peor de lo que lo hizo Willy García es imposible. Es que ni queriendo se podían hacer tantas golfadas como hizo Willy García. Pero es el uso te recuerdo que Willy García está en este momento sometido a una investigación judicial. ¿Cómo se les parece? Es decir, que poner el ejemplo de Willy García para justificar lo que ocurre ahora, yo no lo justifico. Yo te quiero decir que es una práctica habitual el usar la televisión canaria sin duda, pero es para determinados clientes. Pero es que se produjo una presentación de la llegada de Paco Moreno de que esto iba a cambiar. Estoy de acuerdo, y lo que ha ocurrido es que no ha cambiado, que sigue haciendo lo mismo. Igual extensible al gobierno de las Flores. Exacto. El tema de puertos nos ha llevado a la televisión canaria y vamos a recordar lo que Paco Pomares nos ponía sobre la pista la semana pasada sobre irregularidades en la televisión pública canaria. Francisco Moreno optó de una manera, digamos, muy beligerante, muy intensa, a convertirse en el director general, el presidente, en realidad, de la Corporación Radio Televisión Pública Española, ¿no? Como ustedes saben, se había abierto un concurso patrocinado por el Gobierno de la Nación que tenía dos partes, ¿no? Una primera parte en la que se presentaban distintos candidatos y se los valoraba, como se hace en los concursos, y una segunda parte en la que el Parlamento, entre aquellas personas que habían superado la valoración, elegía 6 el Senado y 4 el Congreso a los miembros que debían formar parte del Consejo de Administración de la Televisión Pública Española, y posteriormente entre ellos se elegiría al que sería el presidente de la corporación. Francisco Moreno, optó a convertirse en presidente de la corporación de una manera singularmente intensa. Llegó a obtener una puntuación, en la primera valoración llegó a obtener una puntuación que lo colocó entre los 7 primeros. Fue el número 7 de los valorados. Pero cuando se produce finalmente la elección, cuando se produce el pacto entre el Partido Socialista y el Partido Popular sobre los valorados, salta la sorpresa porque la persona elegida para presidir la corporación no es Francisco Moreno, como en Canarias, por ejemplo, daba prácticamente todo el mundo por hecho y como de alguna manera él mismo daba por hecho, ¿no? Sino don José Manuel Pérez Tornero, que es un profesor, un catedrático de la Universidad, creo que es de la Autónoma de Barcelona, experto en distintos temas que tienen que ver con educación y con televisión, un defensor de la televisión pública. Lo curioso es que cuando entra uno a valorar qué es lo que ha ocurrido, descubre que en la prelación de candidatos Francisco Moreno estaba con el número 7 y don José Manuel Pérez Tornero estaba con el número 20. Sin embargo, el número 20 sale ganador. Sin embargo, pocos días antes, bueno, eso es muy frecuente, sí, pocos días antes de que se produzca la decisión del Partido Socialista, se hace una revaloración de las asignaciones que se habían producido y Paco Moreno pasa al número 5, sube dos puestos y el señor Tornero pasa del número 20 al número 3, por corrección de errores en el sondeo. Y bueno, básicamente, estando entre los 3 primeros, el acuerdo entre el Partido Socialista y el Partido Popular lo designa miembro del Consejo y candidato con absoluta certeza. Bueno, aquellas palabras de Paco Pomares han tenido su revuelo, desde luego en el propio ente Radio Televisión Pública Canaria ha generado mucho malestar. Se ha cuestionado lógicamente la transparencia
de ese órgano de gestión y sobre todo de su administrador único. David Cuesta, tú has tenido la oportunidad de hablar con los protagonistas de la información que contaba aquí Paco Pomares y que te entregaba la información. Sí. Tú has tenido la oportunidad de hablar con ellos. ¿Qué te han dicho? Sí, bueno, después de lo del otro día, porque yo quiero dejar una cosa clara, aquí probablemente mucha gente no se lo crea, pero es así. O sea, aquí nos sentamos y no sabemos, yo no sabía lo que iba a contar Paco Pomares, no tenía ni idea de lo que iba a contar Paco y Paco no sabía lo que iba a contar yo, a lo mejor unos minutos antes lo podemos comentar, pero el otro día no fue el caso. Y sinceramente, yo creo que en mis caras, yo he vuelto a ver el programa, en mis caras se nota, ¿no?, el asombro. Pero yo creo que también eso pues, nos habría pillado a dar un siguiente paso. Como medio de comunicación nosotros tenemos la responsabilidad, por supuesto, confiamos en todo lo que dicen nuestros contertulios, pero nuestro trabajo es pues, hacer un trabajo, digamos, de contrastación de también todo lo que se viene a decir aquí dentro de las cosas, sobre todo cuando hablamos de un asunto de tanta importancia como el que planteaba, además, muy necesariamente por el tema que es Paco Pomares la semana pasada, ¿no? Entonces, bueno, pues nos pusimos a trabajar. Es decir, oye, toda esta documentación, la que me dejó Paco, vamos a complementarla con más documentación a la que hemos tenido acceso. Vamos a hablar con todas las partes. Hemos hablado con 2 de las personas que llegaron hasta el final de ese concurso de las puntuaciones, la actual directora de los informativos de la Televisión Canaria y la persona, digamos, más perjudicada, que es Juan Luján. Ninguna de los dos ha querido hacer declaraciones públicas, como es normal. Sí que ambos me han confirmado algunos datos que yo creo que son importantes, como que, por ejemplo, ellos se enteraron por la comisión, me cuentan, por la comisión en la que Virginia Espino, que es la diputada de Ciudadanos, que ha desvelado, destapado inicialmente todo esto, pues puso, en este caso, el asunto sobre la mesa de Paco Moreno. Y ellos se enteraron ahí de sobre todo esos últimos cambios, que es la clave de todo, que es lo que contaba y descubría el otro día Paco Pomares aquí en esta mesa. Hemos hablado con el propio Paco Moreno. Hemos hablado con Paco Moreno largo y tendido sobre este asunto, aunque más o menos lo que nos ha dicho es lo mismo que ha dicho ya en comisión parlamentaria. Vamos a escuchar ahora algunos vídeos, entre ellos las explicaciones que ha dado Paco Moreno en el Parlamento de Canarias. Y hemos arrancado el compromiso de Paco Moreno de sentarse aquí, el administrador único de la Radio Televisión Canaria, en una entrevista en Canarias al Día para explicar este asunto y, por supuesto, otros asuntos, porque a nadie se le escapa de que hoy nos estamos centrando en esto porque es actualidad y porque lo sacó el otro día el compañero Paco Pomares, pero a nadie se le escapa que una entrevista con Paco Moreno puede dar mucho juego en muchas cuestiones que son fundamentales para el futuro de la Televisión Canaria, como el convenio colectivo que necesitan tener sus trabajadores y también como los contratos, en este caso, para la señal y también para el alquiler de las instalaciones de la Radio Televisión Canaria y los problemas que eso pueden generar a corto y medio plazo para el ente público. Pues bien, con todo, después de hablar con todo el mundo, mirar documentación, hablar también con algunos juristas y ver las leyes que afectan a este asunto, yo les voy a hacer una pequeña exposición viendo algunos vídeos y después, si les parece, compartimos y también les voy a dar mi opinión de lo que para mí, ya les anticipo, que es un asunto, por supuesto, noticiable y, bajo mi punto de vista, escandaloso por cómo se ha gestionado esta cuestión. Sinceramente lo digo, yo después de todo lo que tal, se ha gestionado de manera... sí, se puede decir que fue un chanchullo en el sentido de la manera en la que se ha llevado a cabo, porque esto se podía haber hecho de otra manera, perfectamente llegando al mismo resultado y haciendo las cosas mucho más transparentes y dando una mejor imagen. Pero vamos a intentar entenderlo todo, porque no olvidemos que al final todo esto viene por la anulación por sentencia del anterior nombramiento de la dirección de los servicios informativos y de otra serie de personas que fueron nombradas a dedo. Los puestos directivos, y esto es algo muy importante, no se pueden nombrar a dedo. No puedes coger al primero que pasa por la calle y colocarlo en un puesto directivo de una comunidad autónoma, de una consejería o de un ente público como Radio Televisión Canaria. La ley es muy clara y deja claro, y así lo han dicho también las sentencias, ya son varias en este sentido, que tiene que haber un procedimiento de mérito, de capacidad, de publicidad y donde se garantice la concurrencia. ¿Esto qué quiere decir? Que esto, insisto, no se puede coger al primero que viene por la calle, hay que plantear un procedimiento abierto en el que puedan concurrir las personas que así lo estimen. Esto está muy regulado en el Estatuto Básico del Empleado Público, en la Ley de la Función Pública de Canarias e incluso en la Ley de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias. Y en esa circunstancia se convoca el concurso para poner en marcha la decisión de elegir a la dirección de la Tele Canaria, pero también de la Radio Canaria, que son dos procedimientos que se hacen en paralelo. Y se publican las bases. En la dirección de informativos. La dirección de informativos. Hay un dato muy curioso que recordarás, que cuando se publica, el propio director general habla del nombramiento de la directora de los servicios informativos. Todo eso lo vamos a ver, porque ya lo adelantaste la semana pasada y al final también nosotros hemos ido cogiendo apuntes y hemos ido buscando todas esas cosas que iba contando Paco Pomares para intentar ilustrarlas gráficamente. Evidentemente son así, pero claro, verlo de la boca de Paco Moreno, en este caso, pues es mucho más llamativo.
Pero se publican las bases, se publican en el mes de febrero de 2020. Las bases, para que nos entendamos, son las reglas del juego. Es decir, tú antes de comenzar un concurso tienes que poner las reglas del juego. ¿Para qué? Bueno, pues principalmente pues para que quien quiera concurrir diga, oye, pues a mí me interesa concurrir a esto o no. Ahí se establecen los requisitos de los concurrentes, se establecen los elementos de cómo se valora y se puntúa, sobre todo en la parte subjetiva, que es la entrevista, que es clave en todo esto, y se establece cómo tiene que ser la designación. Y en las bases del concurso se establece que la comisión evaluadora que se crea, compuesta por 3 personas, tiene que elaborar un informe con unas puntuaciones, que es lo que contaba muy bien el otro día Paco Pomares, que se tiene que elevar al administrador único, en este caso Paco Moreno, para su toma en consideración. Esto es importante porque hay un factor que yo creo que es importante diferenciar entre un puesto directivo y una plaza, entre un funcionario y un puesto directivo, en el sentido de que hay cierta discrecionalidad en la elección. Es decir, siempre y cuando se garanticen, no se coja el primero que va por la calle, sino se garanticen el mérito, la capacidad, la concurrencia a través de un procedimiento reglado y bien hecho y transparente, hay cierta discreción. Es decir, el administrador único puede coger y de entre todas esas personas que superan todas las pruebas y llegan hasta el final, puede elegir la que quiera siempre y cuando lo motive, cosa que no ha pasado aquí. Pero es que eso se explica porque, por ejemplo, al final no son funcionarios, los puede cesar también en cualquier momento. De hecho, su duración tiene un plazo máximo establecido por ley, pero motivándolo también los puede cesar o destituir en cualquier momento, cosa que no ocurre con los funcionarios. Este matiz es importante, pero no deja de ser fundamental. Quédense con una cosa: el mérito, la capacidad y las reglas del juego, las cositas claras desde el principio. Bueno, pues se publican las bases. ¿Y qué ocurre en marzo? En marzo, solamente unos días después de publicar las bases, antes de que cayera el estado de alarma, antes de que cayera la pandemia, que ya estaba cayendo, pero de que cayera con todo su peso sobre nosotros, pues que habla en una comisión a raíz de una intervención que pide José Alberto Díaz Esteban, el diputado de Coalición Canaria, pero sobre todo por una pregunta muy concreta que le hace Luz Reverón, la diputada del Partido Popular, y habla de este concurso ya, insisto, unos días después de publicar las reglas del juego, Paco Moreno. Vamos a escucharlo porque es muy interesante, sobre todo quédense hasta el final. En esa página web han podido comprobar la convocatoria para la elección mediante concurso del director de informativos de la Televisión Pública de Canarias y similar e idéntica convocatoria para la dirección de la Radio Pública Canaria, con lo cual va a ser un proceso absolutamente transparente. Les puedo decir, sin entrar en nombre todavía, porque se está comprobando la documentación, etcétera, para poder publicar la relación de candidatos, que se han presentado 8 personas al concurso para la dirección de informativos de la Televisión Pública de Canarias y 3 personas para la dirección de informativos de la Radio Pública de Canarias. Este administrador único, y perdonen el lapsus, no va a señalar con el dedo quién va a ser el próximo director de informativo o directora de informativo, ni en la radio ni en la televisión. Hará lo que marca la ley, que es darle publicidad, celebrarlo por concurso y que sea el mérito y la capacidad. Y no solo el mérito y la capacidad, porque en tanto no se aprueban órganos fundamentales que ustedes reivindican, como el Consejo de Informativos, etcétera, pues mi intención es que incluso la motivación, cuando se produzca ese nombramiento, la motivación que haga el administrador único de esos nombramientos, quede respaldada y avalada a lo mejor por una convocatoria, por la consulta a las propias redacciones de la radio y de la televisión, y que por tanto ese nombramiento no solo venga motivado por un concurso, sino que además de venir motivado por un concurso y plantear una resolución el administrador único, esa resolución sea refrendada por todos los trabajadores adscritos a los servicios informativos. Creo que más transparencia que esa y más voluntad de cumplir la ley no puede haber. Fíjense en 2 detalles con los que a mí me llama la atención. El primero, lo plantea de tal manera que él dice, yo aquí, no lo dice, ¿no? Pero hay cierta discrecionalidad, pero yo aquí no voy a ser discrecional en ese sentido. Yo no voy a elegir al director o a la directora, lo va a elegir el concurso. Él ya está diciendo que lo que diga la comisión evaluadora. Y esto es importante por lo que pasa después. Es lo que yo entiendo de lo que viene a decir. Y después hay una segunda parte que también es muy importante, cuando acaba y dice, bueno, esto incluso a lo mejor coge y haga una consulta entre las redacciones y que las redacciones también avalen o no ese nombramiento que se haga en el concurso. Esto ya por un lado, mal, porque acabas de publicar las reglas del juego. Y es verdad
que por ley, si estuviera creado ese órgano de control, tiene que elaborar una propuesta que tiene que elevarse al administrador único, que tampoco es vinculante, pero que la tiene que hacer. Pero como ese órgano no está creado por ley, lo que tú no puedes hacer es sacar unas bases, unas reglas del juego y unas semanas después, el 4 de marzo, ir al Parlamento y decir que, bueno, que a lo mejor la decisión, que sí, que hay una regla del juego, pero que esa decisión a lo mejor después se la consultas a la redacción. Ya eso genera inseguridad, porque a lo mejor yo, que me quiero presentar, digo, oye, claro, si es que si esto va a pasar por la redacción, pues a lo mejor a mí la redacción no me quiere. O yo no tengo tanta confianza con la redacción como tienen otros candidatos. Oye, pues no me presento. Eso ya lo tenía que haber dicho, pero no lo dice. Lo tenía que haber puesto en las bases en cualquier caso, pero no se pone. Lo dice en el Parlamento después. Ya se demuestra cierta incoherencia en cómo va funcionando todo esto. Pero síganme conmigo, porque yo creo que es importante, porque lo van a entender todo mucho mejor. Porque nos metemos en julio, bueno, viene el COVID, claro, la pandemia, eso lo cambia todo, a nadie se le escapa. Es verdad, y administrativamente también. Y se suspende el procedimiento tanto de la radio como de la tele canaria por la situación del COVID. Y llega septiembre, con el procedimiento suspendido. Todavía no se habían hecho ni las entrevistas, o sea, no se había realmente valorado los méritos y la capacidad de las personas, de esos 8 candidatos que ya había. Y hay una comisión parlamentaria de control donde la diputada Vidina Espino, de Ciudadanos, le pregunta por esta cuestión, insisto, en aquel momento todavía suspendida, a Paco Moreno. Y ahí es donde, yo no sé si por culpa del subconsciente, pero se produce ese desliz del que hablaba Paco Pomares. Así que vamos a verlo. Entiendo que igual no estoy equivocado, pero precisamente la elección del modelo que se termine eligiendo en este Parlamento condicionaría precisamente la creación de un Consejo de Informativos si, por ejemplo, decidiesen volver al modelo anterior, donde no es una empresa pública quien gestiona esa redacción de informativos. Lo digo simplemente como detalle respecto al respeto que yo tengo a las decisiones que ustedes tienen que tomar con respecto a este tipo de decisiones. Igual estoy equivocado, pero ya le he dicho que yo soy el primero que me gustaría tener mañana, antes que hoy, ese Consejo de Informativos nombrado. Yo no he dicho que haya que nombrar a la directora de informativos previamente. No he dicho que haya que nombrar a la directora de informativos. Se le escapó, fue un lapso. Se le escapó subconsciente. Oye, el lenguaje inclusivo a lo mejor es que... Bueno, sí. No lo es, porque yo he repasado todas las intervenciones de Paco Moreno y no usa el femenino como regla general. Inclusivo. Si fuera María José Belda, y con todo... que nos entendemos, todos conocemos con la posición que tiene Podemos, que es muy feminista y muy reivindicativa, el lenguaje inclusivo, diría, oye, pues sí, pues no tiene nada que ver con que le haya fallado el subconsciente. Pero aquí yo creo que sí que le falla un poco el subconsciente. Llega octubre, 26 de octubre, se reanuda el procedimiento de nuevo, se vuelve a poner en marcha todo. Noviembre, se hacen las entrevistas. Noviembre es un mes muy intenso con este concurso. Y el 20 de noviembre se produce el informe de la comisión evaluadora que contaba Paco Pomares aquí la semana pasada, en el que Juan García Luján es el candidato mejor valorado y con una mejor puntuación. 20 de noviembre. El 24 de noviembre, ¿qué hace Paco Moreno? Paco Moreno ya tiene sobre la mesa el informe de una comisión evaluadora. Y Paco Moreno puede hacer 2 cosas. Nombrar a la persona mejor puntuada, que es Juan García Luján, que para muchos sería lo correcto. Oye, si al final haces un concurso, tienes que nombrar a la persona que gana el concurso. Sí, sería conveniente, David, Sí. si no te importa, explicar que además lo que tiene Luján es la mejor valoración en los elementos objetivos. Sí, por supuesto. Porque lo que ocurre con la candidata finalmente nombrada es que tiene la mejor valoración en los elementos subjetivos. Para explicar la diferencia que hay, Completamente de acuerdo. objetivos son aquellos en los que se te mide los años de experiencia, la documentación que aportas, etcétera, etcétera. ¿Qué son los elementos subjetivos? Es en lo que se te mide el programa que tú has presentado, la entrevista que tienes con los examinadores. Es decir, no es lo mismo aquello que se basa, la valoración que se basa en una valoración objetiva que la que se basa en una valoración subjetiva. La candidata de Paco Moreno tiene una mayor valoración subjetiva, pero tiene una muy inferior valoración objetiva. Totalmente, además es un apunte fundamental para entender lo que pasa después, porque, insisto, cuando llega esa propuesta de la comisión, Paco Moreno tiene 2 opciones sobre la mesa. Una es elegir a la persona que ha ganado el concurso, que, insisto, para muchos puede ser lo más coherente, porque uno dice, oye, aunque haya cierta discrecionalidad, hombre, si hay alguien que pasa un concurso y lo gana merecidamente, pues debe ser la persona elegida. O no, hay quien piensa que, oye, pues no, pues al final tiene que haber cierta confianza porque es un puesto directivo y la ley lo permite. Podía haber cogido y haber dicho, oye, pues el concurso lo ha ganado Juan Luján, pero yo, Paco Moreno, administrador único, elijo y nombro directora a Malola Aguilar, que es la persona que asume la dirección de informativos. Pero no lo hace.
porque eso arrastra un cargo, arrastra una carga de responsabilidad mucho mayor. Porque Paco Moreno no quería aquí a salir a decir yo he elegido a la directora, que es lo que habría hecho si hubiera elegido a la número 2, que podía hacerlo. Paco Moreno lo que quería es salir y decir yo he elegido a quien ha ganado el concurso, a quien tiene más puntos, a quien es incuestionable. Porque el otro tendría que haberlo explicado. ¿Qué ocurre? Que la manera de hacerlo, una vez que quien gana el concurso es Juan Luján, es cambiar los parámetros de valoración de la parte subjetiva, que es lo que hace 4 días después del informe de la comisión, en la que realiza un escrito en el que cambia la manera en la que se tiene que evaluar la entrevista. Pero no se hace una nueva entrevista, no se cambian los parámetros y se informa de ese cambio de parámetros a los participantes y los participantes van a una nueva entrevista sabiendo lo que se les va a valorar. No. Con ese cambio de parámetros se revisan las notas. Es incluso más grave aún, sí, porque no es solamente que no se haga una nueva entrevista, sino que la entrevista anterior no se había grabado. Eso Por lo tanto, sí, no había constancia para poder... Bueno, actuaron de memoria y, claro, actuaron de memoria y a una velocidad vertiginosa. No pasaron ni 24 horas desde que se cambia, desde que Paco Moreno emite su case cambiando el modelo hasta que queda nombrada la señora. Es una cosa súper llamativa, tremenda. De hecho, al final, que eso es muy importante, que no esté grabada la entrevista, lo que se hace es cambiar las notas en base a una entrevista que ya se había hecho y que no estaba grabada. Pero fíjense lo que se hace, se le quitan 3 puntos a Juan García Luján, se le quitan 3 puntos a la otra tercera persona que había llegado hasta el final, que es Raquel Asirón, y no se toca la nota de Manolo Aguilar. Vaya por delante, esto lo dijimos el otro día, que yo se los he trasladado a ellos, que la profesionalidad de los tres, o sea, cualquiera podía haber sido un gran director o una gran directora de la Radio-Televisión Canaria, cualquiera. Yo insisto, con los dos con los que lo he hablado se lo he trasladado personalmente, no tengo por qué estar repitiéndolo, pero es así. Pero la realidad es que se hace ese cambalache en la puntuación que es tremendo, lo cual permite a Paco Moreno nombrar a la persona que ha ganado, que en este caso es Manolo Aguilar, según en base a ese cambalache, a ese cambio de parámetros que se hace a última hora y de manera bastante, bajo mi punto de vista, irregular. Esto llega al Parlamento, lo destapa Vidina Espino, diputada de Ciudadanos. Vamos. En realidad no, en realidad fue José Carlos Díaz Estébanez. Lo que sucede es que José Carlos Díaz Estébanez redactó la pregunta a Paco Moreno... José Alberto Díaz Estébanez, discúlpame. En realidad redacta la pregunta a Paco Moreno de tal manera que permite una respuesta en la que no se le entregan los aspectos concretos del proceso. Entonces, José Carlos Díaz Estébanez recibe la información, la mira y dice, bueno, pues esto es lo que ha ocurrido. ¿Qué sucede? Que Vidina Espino redacta la pregunta de tal manera que le tienen que entregar todos los pasos del proceso y entonces detecta lo ocurrido. José Alberto Díaz Estébanez tiene un empute, tiene un cabreo, además lo ha expresado públicamente porque va diciendo por ahí que Paco Moreno lo ha engañado porque le dio una información que no contenía. Hombre, es verdad que Paco Moreno lo que hizo fue ampararse en la manera en que estaba redactada la pregunta para ocultarle la información que demostraba que había habido tongo. Vamos a decirlo ahí, entre Estébanez y Vidina Espino, algo les olía mal y al final dieron con este asunto que quien planteó en comisión parlamentaria de manera muy insistente fue Vidina. Sinceramente me he llevado una sorpresa mayúscula y muy desagradable al examinar esa documentación. Porque la persona que ganó el concurso de informativos de la televisión canaria no es la persona que usted ha nombrado, sino que es el periodista Juan García Luján. Y créanme que lo siento por María Dolores Aguilar, a quien considero una buena profesional. Pero quien ganó el concurso de mérito, según el informe de la comisión evaluadora, fue el señor Luján, que obtuvo una puntuación de 32,03 puntos, quedando en segundo lugar la señora Aguilar con 29,89 puntos. Esto es lo que le comunica a usted en este informe la comisión evaluadora el 20 de noviembre. Y 4 días después, usted ordena la retroacción de actuaciones en el procedimiento para cambiar los criterios de puntuación en la parte subjetiva del proceso, en la entrevista. Usted acordó el cambio de las bases el 24 de noviembre y menos de 24 horas después, la comisión evaluadora convertía en ganadora en un nuevo informe a la señora Aguilar, que con esos criterios suyos mantuvo su puntuación en la entrevista. Sin embargo, el señor Luján perdió 3 puntos en la entrevista, 3 puntos. Mire, señor Moreno, yo
Le digo que me he llevado una sorpresa grande, una sorpresa desagradable, que este concurso tiene visos de ilegalidad. Yo le pido que lo suspenda y que al menos repita las entrevistas. ¿Piensa hacerlo? Gracias. Vamos a escuchar la respuesta de Paco Moreno, que fue mucho más intensa, pero que va en la línea de lo que me traslada a mí también telefónicamente. No voy a polemizar por algo que ni para los protagonistas del propio concurso haya sido objeto de polémica alguna. Les reitero que nadie lo ha cuestionado. Una vez concluido el proceso, hablé con algunos de los candidatos mejor puntuados y les expliqué la objetividad del método empleado, atendiendo a las especiales circunstancias en las que ahora debe prestarse ese servicio, convocado antes de la pandemia y resuelto después de que el virus se instalara en nuestras vidas. Soy el administrador único provisional de esta compañía. He venido a resolver problemas y a que ninguna de mis decisiones sean irreversibles respecto a la gestión del ente. Para empezar, lo primero que me encontré fue una sentencia que anulaba el anterior nombramiento y establecía claras directrices sobre la obligatoriedad de designar esos puestos bajo criterios de publicidad, concurrencia y atendiendo a criterios de mérito y capacidad. Y nos pusimos a tal tarea con una plantilla subrogada y todos a la espera de que este Parlamento defina el futuro modelo de gestión de nuestra radiotelevisión pública. Esto no era una plaza, era un puesto de alta dirección el que había que cubrir. Ha sido un proceso ajeno a cualquier interferencia política, perfectamente transparente y tal y como se observa en ese expediente, sin esconder nada que no demuestre la independencia de criterio del Comité de Evaluación y mi solicitud de que, dadas las circunstancias sobrevenidas por la pandemia, centraran la valoración de la entrevista en cuestiones referidas a la prestación del servicio en el actual contexto de pandemia, una circunstancia que, convendrá conmigo, está resultando excepcional. En cualquier caso, esta es una decisión fácilmente reversible, pues entra dentro de las competencias específicas de la Junta de Control, que deberá constituirse al amparo de la nueva Ley de Radiotelevisión Canaria. Este asunto tendrá recorrido político porque se ha pedido ya una comparecencia por parte de la diputada de Luz Reverón, a la que se han sumado, si no me equivoco, Ciudadanos y Coalición Canaria, de Paco Moreno, para explicarlo. Veremos si después de esa comparecencia viene aquí a Mírame Televisión. Yo una conclusión rápida para que entiendan cómo lo veo yo después de todo este análisis que he hecho y todas las horas que le he dedicado en la última semana. Sinceramente, yo creo que Paco Moreno tenía su candidata, que no podía haberla elegido a dedo, que si la hubiera podido elegir a dedo como se hacía anteriormente, hubiera elegido directamente a Malole Aguilar, que él probablemente pensaba que con las condiciones y las bases que se habían establecido iba a ganar Malole, pero que cuando se encuentra que no gana Malole, que él considera que no era la persona adecuada, realiza todo todas estas trapisondas, todos estos cambios administrativos en el concurso, cambalache, toda la palabra que quieran ponerle, para que gane su candidata. Yo creo que esto es lo que ha pasado. Y voy a decir una cosa que creo que es importante, insisto, poniendo por delante la profesionalidad de estas personas. Él habla mucho del COVID ahí, a mí me daba una perspectiva distinta, y es lo del modelo. No, es que claro, Malole conoce más el modelo público que el modelo mixto, que es el anterior, que es del que tiene experiencia Juan Luján. Pero de verdad, o sea, eso y todo lo que se ha dicho a mí no me vale personalmente. Es decir, a mí me gusta que las cosas sean completamente limpias y completamente transparentes. Si había una serie de criterios, porque lo del modelo sí que se sabía cuando se hacen las bases, si eso era lo importante, haberlo puesto claramente. Si la clave era lo del COVID, haber repetido las entrevistas, haber hecho las cosas bien. No se hicieron bien y ahora tenemos un asunto que es menor en comparación con otros problemas que tiene la tele canaria, pero que por culpa de cómo se ha gestionado se ha convertido en una bola grande que va a ser cada vez más grande. Eso sí, legalmente no creo que tenga mucho recorrido, porque en principio es verdad que nadie ha impugnado. No sé si a través de lo que ocurra en el Parlamento tiene algún recorrido más, pero lo dudo mucho. Hay un asunto sencillamente. Yo comparto absolutamente tu opinión. No es el asunto más grave de los que tiene que afrontar la televisión pública canaria. Básicamente lo que ha ocurrido es que Paco Moreno ha querido quedar estupendamente no mojándose en la decisión y se ha implicado, pero hay algo que a mí me parece intolerable, y es algo que ha dicho incluso en sus explicaciones en el Parlamento. Nadie ha presentado una reclamación, pero ¿cómo va a presentar? Pero ¿cómo va a presentar las personas que quedaron excluidas una reclamación? Si por presentar una reclamación, trabajando como trabaja una de ellas en la televisión canaria y otra de ellas fuera de la televisión canaria, pero vinculada a un cargo de designación de un partido político que defiende la posición de Paco Moreno, podrían quedarse sin trabajo. ¿Y tú quieres estar donde no te... ¿Y tú querrías estar donde no te quieren? Claro que no. Lógicamente no. Vidina Espino, buenas noches, gracias por vernos, Vidina, y por acompañarnos. Muy buenas noches.
Les estaba escuchando atentamente. Te quería preguntar, ¿te convenció la respuesta en sede parlamentaria de Paco Moreno? ¿Te convenció? Pues en absoluto, yo creo que tanto David como Paco Pomares lo han explicado muy bien, todo lo que ha ocurrido. Yo es que me llevé una sorpresa muy desagradable. Yo hice la pregunta y pedí el expediente porque el señor Moreno se comprometió a venir a informarnos sobre este concurso para la Dirección de Informativos a la Comisión de Control de la Radiotelevisión Canaria y nunca lo hizo. Nos enteramos de que el concurso finalmente se había resuelto por una nota de prensa. Por eso yo pido toda la documentación y me he llevado esta sorpresa pues más que desagradable porque conozco a las personas implicadas, porque sé que son magníficos profesionales en ambos casos y al final aquí lo que se ha descubierto es un apaño, un chanchullo del señor Moreno para designar de una forma pues bastante irregular a la persona que quería designar. Y yo creo que sus explicaciones ni me convencieron a mí ni convencieron al resto de los diputados, porque nada más acabar la comisión, la señora Luz Reverón me comunicaba que ella iba a pedir la comparecencia del señor Moreno porque en absoluto le habían convencido tampoco sus explicaciones, también Coalición Canaria, y nosotros también nos sumamos a esa petición para que se den explicaciones, porque este proceso, si algo no ha sido, es ni transparente, ni ha habido, sí que ha habido injerencia política, porque la injerencia que ha habido es obvia que ha sido la del señor Moreno, y no olvidemos que es un señor designado, en este caso por unos partidos políticos, así que yo creo que es obvio que no ha convencido a nadie. Vidina, ¿por qué crees que un hombre que además se jugaba a la plaza por ser administrador de la televisión pública estatal se permite verse envuelto en un chanchullo de estas características? ¿Qué puede llevar a Paco Moreno a haberse metido en este lío que en absoluto le deja en buen lugar? Bueno, pues quizás estaba acostumbrado, y yo se lo digo bastante a menudo en las comisiones, él estaba acostumbrado hace 20 años cuando fue director general de la televisión pública y ahí hacía y deshacía a su antojo, pero la televisión pública ha cambiado, ahora hay unas leyes, incluso las normas, lo explicaba antes también muy bien David, para nombrar a los cargos públicos a determinadas personas ya no son a dedo, hay que cumplir unos requisitos y él sigue funcionando de aquella manera como funcionaba la televisión pública canaria hace 20 años. Igual tampoco esperaba que los diputados de la comisión hiciéramos nuestro trabajo, que pidiésemos esos expedientes. Por cierto, que pedí los dos, los de la radio y los de la tele, pedí los dos, lo de la radio y la de la tele, y solo se me hizo llegar a la televisión. Volveré a insistir con el concurso de la radio a ver si también llegar. Quizás no esperaba, como digo, que hiciéramos nuestro trabajo. Vidina, quiero aprovechar y compartir contigo este titular, por favor. Vamos a verlo. Dice lo siguiente: peligro de apagón en Televisión Canaria. Moreno avisa que se acaba el plazo para la renovación del contrato de las instalaciones si el Parlamento no autoriza una extensión. ¿Ustedes en el Parlamento se están moviendo para que no se produzca este apagón en julio? Miren, esto del apagón ya lo ha dejado claro el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en algunas de sus sentencias, también el Consejo Consultivo de Canarias, cuando el señor Moreno quería que le diésemos más competencias, más atribuciones para poder llevar a cabo grandes contratos que tiene limitados por ser administrador único y no director general, y continuamente viene este Parlamento con esa alarma de apagón, y lo que dicen los juristas es que no hay en ningún caso un riesgo de apagón. Aún así, al señor Moreno se le dieron más atribuciones a través de un decreto que luego se tramitó como proyecto de ley y se enmendó, y en esas enmiendas lo que sí se puso es que el señor Moreno, antes de hacer esos contratos millonarios, está obligado por ley a venir a informar a la Comisión de la Radio-Televisión Pública, tanto antes como después de firmar esos contratos, de adjudicar esos contratos, y es lo que entiendo que tendrá que hacer próximamente si pretende que este Parlamento le dé el visto bueno a que empiece a firmar esos grandes contratos, que no es su función, porque es que tiene que formarse ya, que llevamos pidiendo nosotros desde el inicio de la legislatura, la Junta de Control, quien tiene que velar por el buen funcionamiento de la televisión pública, y siguen sin constituirse. Oye, Vidina, brevemente para terminar, desde la postura que ustedes tienen en el Parlamento, ¿qué debe ocurrir
con el convenio de los trabajadores de informativos? Bueno, la ley ya establece que los trabajadores tienen su derecho a negociar el convenio. El señor Moreno perfectamente puede iniciar esas negociaciones y sabemos que la Junta de Control se va a formar en breve, o estamos presionando para que sea así y que finalmente ese convenio sea ratificado por la Junta de Control. Es verdad que también es necesaria aclarar la situación en la que va a quedar la televisión, si va a ser finalmente el funcionamiento todo público, si los servicios informativos van a ser públicos o si va a continuar el modelo mixto. El Parlamento, yo llevo insistiendo desde el inicio de la legislatura porque tiene que pedir un informe independiente para poder pronunciarse. Ese informe lo mantienen paralizados los grupos que apoyan también al gobierno. El nombramiento de esa junta la tienen paralizada los grupos que apoyan al gobierno porque les interesa que siga el señor Moreno pues a golpe de teléfono con el señor Román Rodríguez haciendo y deshaciendo la televisión pública canaria como ya hacían hace 20 años. Siguen operando de la misma manera sin respetar las nuevas leyes que tenemos ahora. Vidina Espino, muchísimas gracias por atendernos. Buenas noches. Muy buenas noches. Mi madre. Última conclusión de este asunto, compañeros. Bueno, yo a mí creo me decepciona porque además el nombre de 3 compañeros de la comunicación en Canarias se ha visto enturbiado por un chanchullo de Paco Moreno. Y Paco, desde el respeto que tenemos, los chanchullos yo creo que no van contigo. Tú eres un hombre aparentemente honesto, honrado, y lo has demostrado. Es verdad, tú que además llevas muchos años en televisión, esta no es la televisión pública a la que tú accediste hace 20 años, pero siguen habiendo ahí 2 actores principales, que eres tú, que son tú y Román Rodríguez. Y esta forma chanchullera no es buena, no es sana para ti ni para la televisión pública canaria. Sinceramente, es una apreciación que te hago desde el respeto, desde el muchísimo respeto que te profeso. David. Sí, bueno, estaba escuchando a Paco, pero vamos, yo poco más que añadir a lo que ya hemos dicho. Sí me quedan quizás más bien dudas, ¿no? En el sentido de, no sé hasta qué punto esta decisión ha tenido una influencia, una injerencia política detrás, no ya solo porque Paco Moreno se ha elegido políticamente, sino si alguien ha querido, alguien del gobierno de Canarias se ha interesado por este asunto. Quizás es una de las cosas que me gustaría conocer, porque al final uno sabe cómo funciona este mundo y, por desgracia, la independencia de un cargo como el del administrador único, bueno, pues ojalá fuera mucho mayor de la que es realmente, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría saber, la verdad es que no lo sé. Me gustaría saber si hay un genio. Sabes que se ha especulado con el hecho de que Malole fue muy activa en la crítica al apoyo prestado por el gobierno de Canarias a los eSport. De hecho, encabezó una posición muy beligerante en ese sentido. Yo tengo la absoluta certeza de que eso no tiene absolutamente nada que ver con su nombramiento. A Malole no la han premiado por hacer eso. Malole es una magnífica profesional, es una mujer que conoce perfectamente la televisión. Paco Moreno, por cierto, también. Es probablemente el mejor profesional que tenemos en Canarias en materia de televisión pública. Pero, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que Paco se obsesionó con una idea muy concreta, pero no tuvo la gallardía o el valor de defenderla públicamente. Quería que le viniera impuesto, ¿no? Es como cuando alguien quiere hacer algo, pero no quiere que se sepa que lo quiere hacer y monta las cosas para que parezca que lo hace obligado, ¿no? O sea, Paco no hizo esto obligado, lo hizo porque era lo que quería y al final se salió con la suya. Y lo que se ha producido, desde mi punto de vista, es un comportamiento indecoroso que ha quedado al descubierto. Todos, cuando se produce una cosa así, ponemos cara de pasmo, aunque somos conscientes de que este tipo de cosas ocurren continuamente. Esto es una pequeña cacicada que no va a acabar con la carrera política de Paco. Comparto contigo la idea de que muy probablemente esto no es ilegal, es sencillamente una irregularidad que obligará muy probablemente a rehacer el concurso y que provocará muy probablemente que Malole entre ya con las condiciones adecuadas. Pero sí me gustaría decir algo, y con esto concluyo. De todo lo que ha ocurrido, a mí lo que me parece más penoso es el maltrato al que se ha sometido a los otros participantes. A día de hoy todavía no han recibido la comunicación oficial
de cuál ha sido la decisión adoptada por la televisión. Y un procedimiento administrativo requiere que se produzca una comunicación oficial. No basta con que te llame el presidente, perdón, el administrador único de la tele a decirte, mira, Juan, que no has salido, chico, lo siento mucho, la próxima será, seguro que tal. No basta. Eso es un compadreo. Los procedimientos administrativos, si uno elige el camino de los procedimientos administrativos, si uno elige el camino de la transparencia, tiene que llevarlo hasta el final. No puede interrumpirlo cuando la transparencia no le sirve, que es lo que realmente ha ocurrido. A mí me parece eso fundamental. Fundamental. De todas formas, yo solo quería apuntar una cosa porque creo que es muy importante que se creen los órganos de control y demás que son necesarios. Porque a mí, yo voy a decir una cosa, yo conozco a los tres, sobre todo me llevo mejor con Juan García Luján, he tenido más trato que con Malole, pero yo creo que después de haber estudiado todo este tema y dadas las circunstancias, fíjense lo que voy a decir. Yo creo que la persona más adecuada para dirigir la Tele Canaria en este momento es Malole Aguilar. Y me mojo. Creo que lo es. Y fíjate que... Los informativos, ¿no? Los informativos. Es que tengo la manía de mezclarlo todo. Al final para mí la tele... Al final le va a coger la tirria a Paco Moreno, a Malole, por ella pretender ser la directora. Y lo digo por una cosa que para mí es básica, y es el apoyo de la redacción. Y es un hecho, y eso sí que es verdad, que el apoyo mayoritario de la redacción lo tendría. Pero esto es algo que se sabría y se resolvería si estuvieran los órganos adecuados y se pudiera haber hecho esa consulta que no se pudo hacer. David, es un poco contradictorio. Hace un momento planteaste que ese asunto, el apoyo de la redacción, tenía que haberse incorporado al principio del procedimiento, no al final del procedimiento. No, por eso te digo que fuera, no, claro, puede sonar contradictorio, pero lo que te quiero decir es que fuera de la parte administrativa y de cómo se han hecho las cosas, que se han hecho mal, eso no se tenía que haber hecho así. Yo sí creo, si tú a mí me preguntas, ¿quién es la mejor persona para dirigir en estos momentos, dadas todas las circunstancias, todas, Paco? Y una de ellas también es, porque lo decíamos antes, o sea, por lo mismo, o sea, te hago este planteamiento, por lo mismo que Juan García Luján no impugna, entre otras cosas, porque ¿quién se mete en un sitio donde no le quieren, en general? Donde no le quieren, y al final Malole está allí con la gente todos los días, y eso a mí me parece que es un factor de cara a la motivación pero David, de la plantilla. Tú que eres una persona importante, absolutamente obsesionada con el cumplimiento de las leyes y que planteas siempre la necesidad de seguir procedimientos estrictos. La manera de determinar quién es la persona adecuada para un cargo no es aquella que yo considero que es la mejor para un cargo. Si la acabamos de explicar. Escúchame, tú puedes tener la opinión de que Malole García es la persona más adecuada para este cargo. Pero es una opinión hay que personal cumplir, mía. Pero da igual que sea una opinión personal tuya. Hay que cumplir las leyes. Este no es un problema de cuáles son las preferencias tuyas o de Paco Moreno, de quien sea. Es si se inicia un procedimiento para la elección de una determinada persona, hay que cumplir a rajatabla ese Paco, procedimiento. que llevo media hora explicándolo. Simplemente quiero decir, al final de toda esa explicación que se ha hecho, quiero dar una opinión que es muy personal Ahora mía, necesito que es muy personal, que la quiero decir y la puedo debatir con quien sea, porque es una opinión muy personal, que eso no justifica todo lo mal que se ha hecho esto, para nada. Esto se ha hecho fatal. Pues ahora te voy a dar una opinión personal mía. Estoy totalmente de acuerdo contigo en lo que has dicho de que Malole es probablemente la persona más capacitada para este momento concreto y para esta televisión, pero jamás utilizaría ese argumento para nombrarla. Y esa es la clave de la historia. Estoy completamente de acuerdo. Oye, David, estoy de acuerdo. Paco y querida audiencia, quiero que vean la siguiente imagen. Ahí la tienen ustedes. Se trata de Almudena Esteves, viceconsejera hasta el día de ayer, 8 de marzo, a la que precisamente en el Día de la Mujer, esta mujer que era viceconsejera de Economía del Gobierno de Canarias, y que no se le ocurrió buscar otra fecha más idónea a don Ángel Víctor Torres, presidente del Gobierno de Canarias, de mandarla para su casa. Bueno, que ahora le buscarán otro echadero a ella, ¿no? O otro sitio. Pero nada, había que buscar un sitio para Blas Acosta. Y entonces, pues mira, ese Ángel Víctor estaría en la casa. Dice, por favor, mándenme fotos de todos los despachos donde pudiera estar Blas Acosta bien situado. Y entonces vio esta imagen, vio ahí a Almudena, vio incluso el fondo de pantalla que Almudena tenía en el ordenador, y entonces a Ángel Víctor no se le ocurrió otra cosa decir, lo siento, Almudena, te toca salir fuera y en tu lugar voy a colocar al honesto, al impecable, al incorrupto Blas Acosta. Esta misma mañana Ángel Víctor Torres estaba en Radio Club Tenerife, Cadena Ser, allí estaba Paco Pomares con él en la radio. Y con respecto a este polémico nombramiento, decía el bueno de Ángel Víctor Torres
lo siguiente. No, Blas Acosta era hasta hace poco presidente del Cabildo de Fuerteventura. Ha habido movimientos conocidos por todos, ha dimitido de esa presidencia ante también la evidencia de una moción de censura, y había hablado con él en las últimas 3-4 semanas, prácticamente todos los días y varias veces, primero para buscar salidas a la situación de Fuerteventura, y en esas conversaciones se planteó la posible opción de venirse al gobierno de Canarias, ¿no? Blas Acosta es un hombre de gestión, ahí está demostrado en su amplio recorrido institucional. En medio de esas propuestas que compartíamos surgió la opción que él me trasladó de poder concurrir al Senado, y finalmente, retirada de esa posibilidad y así manifestada por él, pues este fin de semana hemos estado intensamente en contacto, y finalmente creo que es bueno que me acompañe en el gobierno de Canarias y va a reforzar el equipo, ¿no? Bueno, en definitiva lo que ha venido a decir Ángel Víctor Torres, que necesitaba a alguien investigado por corrupción en su gobierno. Y hombre, a lo mejor es que Ángel Víctor necesita a gente presuntamente corrupta en su entorno. Bueno, esa ha sido la decisión, Ángel Víctor. Lo demás además me parece poco serio por tu parte. De verdad, yo cuando he visto esta mañana la viñeta de Padilla y las reacciones de gente de la izquierda ante tu decisión, que estás en el derecho, para eso eres el presidente del gobierno de Canarias, pero tienes que ser más honesto, Ángel Víctor. Tú eres un tío que va de frente y tú tienes que decir que tú apuestas por lo presuntamente corrupto y ya está, y tan tranquilo y no pasa nada, y que tu gobierno acaricia, prefiere estar rodeado, prefiere estar sentado junto a lo presuntamente corrupto, y con decir que estás cómodo con esa situación, el resto de la sociedad nos quedamos tan tranquilos y no se nos queda la cara de gilipollas, porque no nos pienses que somos tontos. Claro, y uno se pregunta, ¿qué pensará de esto los socios de gobierno de Ángel Víctor Torres? Porque miren este tuit que nuestro compañero Juan García Luján, del que tanto hemos hablado hoy, ponía ayer. Leyendo el duro comunicado de Podemos Canarias por el nombramiento de Blas Acosta como viceconsejero de Economía. Tiraba de ironía Juan García Luján y compartía un titular en el que Noemí Santana y Podemos decían que bueno, entre otras cosas, que Canarias no se merece ser presidida ni un día más por alguien investigado por corrupción, refiriéndose evidentemente a Fernando Clavijo. Fíjense, decían cosas así como estas que les voy diciendo. A mi grupo le hubiera gustado que hubiéramos tenido aquí un debate sobre la cuestión de confianza, y si no, una moción de censura para desalojar las sombras de la corrupción del sillón del presidente del gobierno de Canarias. Por desgracia, parece que no va a poder ser así, ya que hay quienes no entienden la moción de censura como una cuestión de higiene democrática, aunque se está agotando la legislatura. Por ello, ha hecho un llamamiento al resto de grupos para que, aunque sea de forma temporal y solo para las semanas finales de la legislatura, el Parlamento desaloje a Clavijo del cargo de presidente del gobierno de Canarias, como una obligación ética de las formaciones parlamentarias, para que no sigan manchando la institución a la que representa. Y así sigue Noemí Santana, la representante de Podemos, que con este comunicado habrá que ver cómo le ha sentado ahora que precisamente su gobierno, el gobierno en el que ella también se sostiene, expulse a una mujer, el 8M, de un cargo tan importante como una viceconsejería de Economía, para colocar a un hombre con causas abiertas en la justicia por presunta corrupción. Noemí, a ver qué piensas de esto. Román Rodríguez, a ver qué piensas de esto. Alicia Castilla, a ver qué Yaisa Castilla, a ver qué piensas de esto. Bueno, y así
el resto de la sociedad canaria. Al único al que le ha quedado claro que era buena idea tener a un presunto chorizo cerquita es al presidente del gobierno de Canarias, que por lo menos es un hombre honesto. Él ha sido claro, ha dicho esta mañana en Radio Club: me gusta tener al ladito mío a gente que apesta a corrupción. Y eso no es malo expresarlo. Eso habla de la transparencia y de lo de frente que va Ángel Víctor Torres. David, Paco. Yo no plantearía el tema como lo has hecho, Manolo. Espero que no me tires nada a la cabeza, porque esta es tu televisión. Pero yo creo que primero la presunción de inocencia tiene que plantearse siempre, en todos los casos. Y yo sé que has dicho presunto cada vez, pero lo que has añadido después de presunto traía cola. Has llamado a Blas Acosta chorizo, delincuente, sinvergüenza, etcétera, etcétera. Mira, vamos a ver, yo creo que el problema no es tanto... Déjame decirle presunto de principio a fin. Que sí, que lo dijiste. Yo creo que el problema no es tanto... la causa judicial del señor Acosta, o las dos causas judiciales del señor Acosta, porque como ustedes saben tiene dos, uno por el caso Sagurpa y otro por el caso La Pared, en total por 7 años y 3 meses le pide la Fiscalía, pero se la pide la Fiscalía, a lo mejor sale limpio de esta historia. Lo que hay aquí es una instrumentalización del poder de un gobierno para resolver un problema interno de un partido. Y eso es algo a lo que estamos tan acostumbrados que nos parece normal, pero no es normal. En cualquier país democrático con tradición parlamentaria, este tipo de cosas no se toleran. Lo que se ha producido aquí es sencillamente que Ángel Víctor Torres ha considerado que era más sencillo quitarse de en medio a una señora, una economista majorera que tenía en una consejería que controla absolutamente el presidente del gobierno, porque la lleva la señora Elena Mañez, que es una de las personas más leales, más fieles a Ángel Víctor Torres que existen. Y le ha dicho: oye, dile a doña Almudena Esteves que ya le buscaremos algo, pero que tenemos que colocar ahí al que además es su líder político en Fuerteventura, que es Blas Acosta. ¿Y por qué se ha hecho esto? Miren, lo que más me preocupa de esta historia es que Ángel Víctor Torres ha declarado hoy que el Partido Socialista cumplirá a rajatabla los manuales éticos del partido, los compromisos éticos del partido, lo que es el famoso manual ético el código ético con el que tiene que funcionar el Partido Socialista. Pero no ha recordado que hace no demasiado tiempo, cuando entró el nuevo equipo a hacerse cargo del Partido Socialista, cambiaron una pequeña cláusula en los códigos éticos. Y ahora no se interpreta que una persona que tiene que pasar por un juicio oral sea necesariamente obligado a sacarlo del partido. ¿Por qué? Porque tiene que estar incurso en un caso de corrupción, y se considera corrupción no la prevaricación administrativa, los problemas que pueden surgir por una gestión errónea de un asunto. Entonces, yo tengo la convicción de que, a pesar de toda la tinta que se ha derramado estos días diciendo que Ángel Víctor ha colocado una persona que va a aguantar 2 meses en la viceconsejería, Blas Acosta va a aguantar todo este tiempo, porque van a aplicar una interpretación laxa del código ético para permitir que pueda seguir. Y eso, desde mi punto de vista, mancha al gobierno. Eso implica una decisión incorrecta, la primera que yo creo que tiene Ángel Víctor Torres en esta historia, y es el primer problema que ocasiona la elección de Santiago Pérez, desde mi punto de vista, como senador, que al final ha tenido esta derivada tan sorprendente y tan extraña que realmente nadie se esperaba. Sí, la verdad es que yo creo que no se puede hacer peor políticamente a cómo se ha gestionado este asunto. Lo digo porque las formas han sido terribles, ¿no? O sea, el día 8 de marzo destituyes a una mujer. Yo no sé si, Paco, tú conoces las causas o si ha habido alguna explicación de la viceconsejera de por qué se produce su destitución. Yo no la he encontrado. Se lo habían ofrecido, a Blas Acosta se lo habían ofrecido hace aproximadamente 10 o 12 días ya, y Blas Acosta lo había rechazado. Pero no hay ningún motivo que justifique, digamos, la destitución. Porque en los partidos se funciona también por cuotas, y a Blas Acosta no le va a dar algo nuevo, le dan algo que ya corresponde a Fuerteventura. ¿Qué es lo que toca? Te quito a ti y pongo a otro. Ya está, es una cuota. Mira qué importante es eso. Funciona por cuotas. Esta cuota la tenía Fuerteventura y la sigue teniendo Fuerteventura. Claro, a mí lo que más me llama la atención de todo esto es... Si Fuerteventura hubiera tenido la Dirección General de Pesca, seguramente la hubiera ofrecido la Dirección General de Pesca. Exacto, hoy sería el... Si hubiera tenido la de mujeres, variados y asuntos de extraperlo, probablemente también se lo habrían dado. Le habrían ofrecido lo que tuvieran por la cuota de Fuerteventura. Y eso es lo que han hecho. Sí, la verdad es que sí, estoy completamente de acuerdo, porque
pero fíjense el análisis, ¿no? O sea, en un momento como el que, claro, que a mí el contexto me parece fundamental. Estamos en una crisis económica tremenda, tremenda. Pero no solo es una crisis económica momentánea, porque a mí a toda esta gente que lanza voces de que dentro de 3 años vamos a estar igual que estábamos antes del COVID, pues me parecen demasiado ingenuos. O sea, yo creo que esta crisis va a cambiar nuestra manera de vivir para siempre. Y eso va a involucrar a que va a cambiar también nuestro modelo económico. Yo creo que este gobierno de Canarias debería estar trabajando y mucho en redefinir la estrategia económica que tiene que tener este archipiélago en los próximos años a raíz del impacto de la COVID. Y para un puesto que está vinculado a algo tan importante, que es la Viceconsejería de Economía, colocan a una persona por una simple cuestión de cuotas políticas. Una persona que además, porque es que es verdad que es presunto, pero tampoco se puede olvidar que evidentemente hay 2 causas judiciales que han sido investigadas, en las que se ha escuchado a la defensa en reiteradas ocasiones, en las que se ha abierto un procedimiento abreviado, en las que se han presentado acusaciones por la Fiscalía y en las que va a haber un juicio oral en donde se va a tener que sentar en un banquillo durante esta legislatura, en 2 ocasiones, el viceconsejero de Economía. Una persona que además lo que ha hecho directamente en su vida o principalmente es gestionar áreas urbanísticas como concejal de Pájara. Entonces, ¿realmente es la persona adecuada? No. Es una falta de respeto bajo mi punto de vista. Y esto solo se explica, esto ya no, hay que dejarlo claro, esto no es para protegerse jurídicamente, porque ya con la reforma del Estatuto de Autonomía los miembros del Gobierno de Canarias no están aforados. O sea, aquí ventaja jurídica para Blas Acosta ninguna. Es una cuota política, como muy bien ha explicado Paco Pomares. Es una salida económica a una persona que lleva un montón de tiempo viviendo con una sinecura del Partido Socialista. Como lo llamamos aquí. Es un echadero con todas las letras, lo de Blas Acosta. Pero es que a mí me parece maravilloso el ejercicio periodístico que se ha hecho aquí, porque es que lo que no puede ser, o sea, que el PSOE tenga sus cuotas, que el PSOE le dé una patada a su código ético, que el PSOE, bueno, pues un día sea un martillo contra la corrupción y al otro pues sea un osito de peluche, que el PSOE cambie tanto de su discurso, vale, porque es quien toma esa decisión y es un militante de su partido, pero ¿y sus socios? ¿Y Podemos? ¿Y Noemí Santana? Es que de verdad, sinceramente lo digo, es que al final uno es dueño de sus palabras y todos nos equivocamos y cambiamos la vida y rectificamos conductas e incluso rectificamos opiniones, pero de ahí a tener, es que era la oposición, o sea, Noemí Santana era la oposición contra Fernando Clavijo basada en la presunta corrupción de Fernando Clavijo en aquel momento, precisamente además con un caso Grúas que después se archivó, después salió lo del caso Reparos, bueno, toda esa historia que ya hemos contado aquí tantas veces, y ahora te traes esto sin decir nada. Tú decías antes, es que yo viendo las reacciones de la izquierda. No, las reacciones de gente de izquierda, en todo caso. Porque las reacciones institucionales y oficiales de la izquierda, ¿dónde están? En ningún lado, David. Porque yo no he visto ningún comunicado ni de Podemos. Y ojo, que esto no es solo Podemos, que Podemos está en una coalición con Sí se puede en el gobierno de Canarias, que es Sí Podemos Canarias, igual que en el Cabildo de Tenerife. Que ahí hay más gente que está muy callada en estas horas. Han pasado 40 horas, no llega a 30 y pico horas desde el nombramiento. Pero oye, ya tenían que haber reaccionado. Y a mí me parece tan vergonzosa la actitud del PSOE como la de su sociedad de gobierno. Pero es que yo de Nueva Canarias o de la agrupación socialista Gomera espero menos que de Podemos, simplemente por el bagaje con el que han llegado al gobierno. Han llegado al gobierno como martillo de la corrupción, insisto, y se han convertido en otra cosa. Y eso es lo que no puede ser. Esto, si lo hubiera hecho Coalición Canaria, gobernando Coalición Canaria, gobernando Fernando Clavijo, o quien fuera de Coalición Canaria, vamos, tendrías declaraciones y tuits de Noemí Santana y de todo lo que supone Podemos y su estructura día tras día. Denme un ratito, 3 minutos para publicidad. A los 3 minutos volvemos con, ojo, Santiago Pérez, porque ya podemos decir que oficialmente va a ser el candidato a senador por la Comunidad Autónoma de Canarias, ¿no, Paco? Sí, mañana será nombrado, ¿no? Mañana será ratificado por el Parlamento de Canarias. Pero ojo, porque tenemos informaciones que compartir con todos ustedes. Hasta ahora. Vuelvo a Mira mi Televisión. Vuelvo para hablar de corrupción. Vuelvo para hablar de inmigración. Vuelvo para hablar del COVID-19. Vuelve Mohamed Derba. Próximamente en Mírame Televisión. Canarias al Día, la tertulia con el patrocinio de Caja 7, Grupo número 1, Egatesa,
Brunelis, Congelados 5 Océanos, Mogán Mall, Faicanes Tenerife, Hiperdino, Miranza Clínica Muiños, Poema del Mar, McDonald's y CaixaBank. Continuamos con todos ustedes aquí en Mírame Canarias. Seguro que han visto este vídeo, estas imágenes que ya están viendo de Tatiana Ballesteros, una mujer que lanza un mensaje y que, bueno, se ha hecho viral este vídeo. Tatiana Ballesteros, buenas noches. Muy buenas. Oye, al final tú estás vinculada, lo digo por los comentarios que se han vertido después de este vídeo, con la ultraderecha o no. No, para nada, ni por asomo. ¿Qué fue lo que te inspiró a elaborar este vídeo? Me inspiró es pues lo que ya he dicho, ¿no? Es una reflexión emocional de la situación y de la cruda realidad que estamos viviendo muchas personas en este país. ¿Has visto alguna de las versiones que se han hecho sobre tu vídeo? Las parodias, por supuesto que sí. ¿Canaria? La mejor versión que llega de Canarias, sí. ¿Conoces a los chicos de Abu Caca? No tengo el placer de conocerles en persona, pero sí he hablado con ellos y son encantadores, la verdad. Tatiana, si te parece, vamos a ver un poquito de esa versión. En marzo de 2020 se decretó en España un estado de alarma debido a la crisis sanitaria del COVID-19. Este vídeo no es para todos, es solo para unos pocos, los que nos pedisteis que hiciéramos cosas que hicimos. Nos pedisteis que nos quedáramos en casa y nos quedamos en casa. Nos pedisteis que cerráramos nuestros negocios y los cerramos. Nos pedisteis que educásemos a las futuras generaciones vía online, solos, sin ayuda. Nos pedisteis que nos pusiéramos mascarillas y nos la pusimos con el valor añadido. Nos pedisteis que nos pusiéramos la ropa interior de Navidad roja por fuera en lugar de por dentro. Nos pedisteis... Eso no te lo pidió nadie, Tatiana. La suda, pero yo lo hice porque me salió del papo. Y ahora me toca a mí pediros algo a vosotros. Sí, a vosotros, os pedimos que el azúcar glaseada de los donuts que viene por encima tenga un poquito más de troncho, que aquello da pena, que es una cosita así fina y no da para nada. Os pedimos que el frigopé de Calice, que anuncia Iniesta de mi vida, de Andrés Iniesta, sea de una talla 42 y no de una 36, que aquello no da nada y encima súper caro. Os pedimos que los trompis, esas chocolatinas que junto a Fosquitos y Jerusalemas se regalen en las puertas del cole. Os pedimos todas esas cosas y muchas más, porque no puede ser que la media de chocos que te ponen en el restaurante parezca un cuarto en lugar de media, que no se tenga que elegir entre papas fritas y papas guisadas o batata, sino que sea un compendio de todo un poco. Os pedimos eso y os pedimos que alguien capitanee esto, porque parece una fiesta, una jaula de grillos, ¿vale? Por cierto, hola 2021. Tatiana, con tu permiso, voy a saludar a la otra Tatiana Ballesteros. Tatiana Ballesteros Canario, versión canaria. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Versión canaria no, la única versión. Tatiana es una farsa, una farsante, está haciéndose pasar por mí, pero lo bueno es que es criminóloga y cuando aparezca su cuerpo ella misma podrá averiguar por qué apareció así, por imitarme a mí. Tatiana, te dejo que te saludes con tu otra versión.
Hola, verdadera Tatiana. Es un placer conocerte. De verdad que sí. Una pregunta, y esto es en serio de verdad, porque yo he visto tu vídeo. ¿Tú cargas para la derecha o es un rumor? Yo cargo para el corazón. Qué bonito, para el... Bueno, de izquierda, entonces, ¿no? Un poquito a la izquierda. Ni para la izquierda ni para la derecha. Para donde me diga la mente humana. Y el corazón, nada más. ¿Y tú para dónde cargas? Yo para el centro, extrema centro, yo. Del corazón también, ¿no? Sí, extrema centro, yo no me mojo mucho, porque también aquí en Canarias tenemos un buen tiempo, no llueve tanto, y entonces prefiero mantenerme en un centro derecha-izquierda, dependiendo de según me venga bien o mal. Vale. Bueno, Tatiana, ambas queríamos darles las gracias por esos mensajes y por este buen ratito que hemos pasado juntos. Gracias por estar con nosotros, Tatianas. Un beso a los chicos de Abubucaca. Un beso, Manolo, a vosotros. Bueno, señores, nos vamos con otro asunto y precisamente tiene que ver con el Senado. Santiago Pérez mañana será nombrado senador por la comunidad autónoma. Paco. Sí, mañana se somete su nombre a la elección en el Parlamento de Canarias, de acuerdo con digamos, los acuerdos suscritos, los compromisos suscritos entre los partidos políticos. Todos los partidos que en su momento decidieron digamos, montar un sistema para que tanto Coalición Canaria como el Partido Popular como el Partido Socialista apoyaran un nombre, deberían apoyar a Santiago Pérez. Debería obtener Santiago Pérez, el señor del sombrero, deberían obtener en la votación pues la suma de los votos del Partido Socialista, de Nueva Canarias, muy probablemente de Coalición Canaria y del PP, es decir, una cantidad sobrada como para quedar bendecido por el Parlamento como padre de la patria, ¿no? De todas formas, vamos a ver qué es lo que ocurre mañana, vamos a ver cómo se presenta este asunto, porque Santiago Pérez se ha caracterizado siempre por ser un hombre que va creando enemigos con mucha frecuencia. Es un tipo que no tiene papas en la boca, que dice las cosas que se le ocurren, aunque también es verdad que hasta ahora tampoco le ha causado demasiado problema el decir determinado tipo de cosas. Por ejemplo, Ángel Víctor Torres y el Partido Socialista lo ha puesto a parir sistemáticamente y ahí lo tiene de senador del Partido Socialista. Eso tiene mucho que ver con la nueva etapa del Partido Socialista. Por ejemplo, tú expulsas a un tipo como al señor Anselmo Pestana, que lo expulsaron hace un par de años en el Partido Socialista, y a la vuelta de la esquina te lo encuentras convertido en delegado del gobierno, ¿no? Da la sensación de que el Partido Socialista o tiene unas tragaderas muy anchas con los hijos pródigos, que bueno, debe ser un partido bíblico, ¿no? O alguna cosa así, o aquí algo está un poco descontextualizado en los últimos tiempos, ¿no? Eso de que Roma no paga traidores ya no sirve. ¿Crees, David, que Ángel Víctor Torres celebra que Santiago Pérez sea el senador por Tenerife? No, esto es como lo de Paco Moreno y la Tele Canaria. Si por él fuera, no sería Santiago Pérez el senador por la comunidad autónoma. Pero evidentemente al final yo creo que la táctica de Ángel Víctor Torres es quedar bien con todo el mundo. Tenía un problema porque le debe mucho más, lógicamente, a Blas Acosta que a Santiago Pérez. Lo ha resuelto colocándolo en el gobierno, pero le queda la papa de Tenerife, que el Partido Socialista en Tenerife está siendo muy olvidado en general por el partido a nivel regional, en cuanto a que ha perdido mucho peso dentro del gobierno de Canarias y va a ser difícil pues llevarle la contraria. Eso sí, había que solucionar o despejar la incógnita de Blas Acosta. De todas formas, a mí lo más interesante de todo esto es un poco lo que ha venido a comentar Paco Pomares, es decir, cómo es posible que en 2 años una persona que estaba criticando día sí, día también la gestión del Partido Socialista a nivel nacional, a nivel regional y a nivel local, ahora, 2 años después, no solo esté en ese partido, cosa que bueno, que eso sí que podría tener más sentido, sino que rápidamente se ha catapultado a un puesto de senador. Yo creo que aquí hay algunas claves de la política que incluso probablemente tenga que ver con la política local y la política de La Laguna que no estamos poniendo sobre la mesa, porque yo creo que es fundamental buscarle una explicación coherente a esto, que no la tiene, pero tiene que haber alguna explicación para este
impulso que ha tenido Santiago Pérez con una hemeroteca tan fuerte que carga en su mochila, ¿no? Y a Santiago Pérez otra cosa no, pero como decía Paco, papas en la boca no tiene. Y él ha sido muy claro siempre, en todo momento. Y eso deja un registro que ahora es lo que se está tragando el PSOE. Pero es que yo creo que este PSOE, un poco en la línea de lo que decía Paco, es de todo menos coherente. O sea, toma las decisiones en base a determinados intereses puntuales en determinados momentos puntuales, pero no hay una coherencia, no hay un proyecto claro que uno diga, oye, este PSOE va hacia un camino determinado. Yo veo un PSOE muy difuso, ¿no? Chicos, quiero compartir con ustedes, porque la semana pasada recordarán que hablamos de el vídeo viral de la metida de pata de Enrique Arriaga en el pleno del Cabildo de Tenerife, pero poco se ha visto un segundo vídeo que se produjo unos minutos después en ese mismo salón de pleno, en el que por parte de Enrique Arriaga se producía una disculpa más sosegada. Vamos a ver. Señora Mora, se lo dije antes, pero como no sé yo entre tanto grito, le pido disculpas porque fue un tema que hilaba con una conversación que quizás empezó mal, por haberle hilado mal, quizás fruto de la improvisación de la conversación, pero bueno, ya se lo he dicho y se lo vuelvo a repetir, le pido disculpas. Pero quiero dejar claro una cosa también, señor Fernández. Aquí se está últimamente faltando muchísimo al respeto a todos. Y usted que siempre pone cara de bueno, aquí se habla mucho, se da uno la vuelta cuando está hablando alguien dirigiéndose porque le interpelan, se hacen muchos gestos, se hacen muchas descalificaciones, y yo lo que sí que no le voy a permitir es que me diga usted que mi actitud es continua, porque solamente ha sido una vez cuando tuve la conversación con la señora Prieto y ahora mismo en este caso. No le vi a usted saltar exactamente igual cuando el señor Alonso dijo no somos negros, somos normales. No levantó usted el grito en el cielo, sin embargo cada vez que hablo yo sí lo levanta. Debería ser congruente, y cualquier salida de tono de cualquiera de nosotros que se pueda dar en un momento determinado, y que el señor Alonso pidió disculpas y todos lo aceptamos y no pasó nada, igual que yo he pedido disculpas, yo creo que hay que tenerlas en cuenta exactamente igual. Enrique Arriaga no solamente pidió disculpas en ese pleno, sino que le mandó un WhatsApp, intentó comunicarse con la consejera a la que había realizado aquel desafortunado comentario y no tuvo respuesta. Al final fue Susana Griso quien a nivel nacional logró ponerlos a los dos en contacto y así transcurrió la conversación. Déjeme que le demos el derecho de réplica precisamente al vicepresidente del Cabildo, Enrique Arriaga, que nos atiende ya. Buenos días, señor Arriaga. Muy buenos días. Usted ha pedido disculpas en sus redes sociales, asegura que hablar de sueños húmedos fue un desliz, un lapsus lingüe. ¿A qué se refiere? Bueno, fue un lamentable error en un discurso que iba a ir mal hilado, iba a hablarse después de un muelle deportivo de una piscina, pero bueno, reconozco mi error, lamentable error. Por cierto, le he pedido disculpas a la señora Mora en el pleno y en las siguientes comparecencias. También la he llamado esta mañana para hablar con ella. Lo he pedido en las redes sociales y no puedo hacer otra cosa que pedir disculpas porque estas actitudes no son propias ni de mí, ni deben de ser propias de los políticos en un debate de un pleno o de cualquier otro tipo de administración. A mí es que me siguen sin parecer sinceras las disculpas de... Quizás las más sinceras disculpas son las del programa de Susana Griso, de la parte que yo he escuchado. O sea, es que no puede haber peros. O sea, ante un comentario así, en una disculpa no puede haber peros. Y cada vez que habla por un pero. Y es que es lo que yo no consigo, sinceramente. Insisto, lo expliqué el otro día. Creo que eso puede ocurrir, pero entonces tenemos que arrepentirnos de verdad, porque es que si no va a volver a ocurrir. Paco. Hombre, estamos, digamos, valorando si las disculpas del señor Arriaga son suficientes o no son suficientes. Eso es básicamente lo que discutimos hoy. Yo creo que sean o no sean sinceras, que eso es un asunto que es difícil interpretarlo sin estar en el pellejo de él. Arriaga es un hombre que habla de una manera un poco autoritaria, es un hombre al que se le calienta el pico con alguna facilidad, como demostró el otro día. Yo creo que ha hecho un esfuerzo por pedir disculpas y eso no se le puede negar, ¿no? Eso es bien. Y ese esfuerzo por pedir disculpas que ha realizado debiera ser en una sociedad menos crispada que esta suficiente. Realmente el comentario que hizo fue bastante bochornoso. Intentar ampararlo en un comentario que tiene que ver con el deseo de hacer una broma y tal, yo creo que está mal trillado. Y lo que pasa
es que yo sí creo que las personas tienen derecho a protegerse cuando piden disculpas. Es decir, no podemos hacernos el harakiri cuando nos equivocamos. Yo creo que cuando metemos la pata de la manera en que la metió este tío, hasta el Corvejón, lo razonable es pedir disculpas, pero no decir y ahora me voy a flagelar con una... porque no conduce a nada. Yo realmente lo que hay que pedirle al señor Arriaga es que esto no vuelva a ocurrir nunca más, que no tenga este tipo de comportamiento. Ha dicho de sí mismo que los comentarios que hizo fueron inadecuados, improcedentes, dijo bochornosos, me parece también, y si no lo dijo aquí, se lo he escuchado en otro lado y tal. Bueno, yo creo que ya está bien. Probablemente lo que hay que hacer ahora es intentar pasar este asunto. Tiene una mancha en el expediente, o 2 manchas en el expediente, por aquella otra ocasión en la que calificó de tontita a una compañera. Lo que tiene que tener es cuidado con el lenguaje que usa. Porque en el espacio público no se puede utilizar un lenguaje coloquial, porque cuando se utiliza un lenguaje coloquial pasan estas cosas. Tú y yo, nosotros cuando se ha apagado la antena para entrar en publicidad, hemos hecho algún comentario que si hubiera sido transmitido por televisión, la gente no estaría tirando piedras a la cabeza. No voy a repetirlos, por supuesto, pero en el espacio privado todos hacemos cosas que no se deben hacer en el espacio público. Hay que respetar el espacio público, y uno de los problemas de los últimos tiempos es que al espacio público se le ha perdido el respeto y por eso pasan estas cosas. Bueno, nos vamos con un asunto que tiene muy preocupado a los vecinos de Tafira, en Las Palmas de Gran Canaria. Denuncian que en los últimos meses viven una oleada de robos en los coches, en las casas, incluso dentro de las viviendas con sus habitantes dentro. José Denis ha estado con los vecinos y nos trae esta crónica. Tafira Alta, en Las Palmas de Gran Canaria, es protagonista hoy en Mírame Televisión porque los vecinos vienen denunciando hace ya algún tiempo una oleada de robos. Estamos ya con el vicepresidente de la Asociación de Vecinos, Pedro Ramos. Pedro, ¿desde cuándo está sucediendo esto? Buenos días. Pues mira, esto viene sucediendo ya bastantes meses atrás, donde en muchas casas de Tafira, pues están entrando, saltando muros, robando con la gente dentro, incluso han destrozado las alarmas, que llegamos a pensar que son gente que son grupos organizados. Se habla de que si son solo magrebíes, no son solo magrebíes. Evidentemente sí que también han detenido magrebíes y sabemos y somos conocedores de eso, pero no son solo magrebíes, porque todo el mundo ahora últimamente parece que va en contra de los magrebíes, y aquí también hay gente de Canarias, ¿no? Pero es cierto que hay una oleada importante y me consta que no solamente en Tafira Alta, pero estamos bastante hartos de la situación porque es día sí, día no, un sábado, un domingo, 3 de la mañana, 2 de la mañana, y la verdad que el barrio está asustado. Por ejemplo, esta casa que tengo detrás de mí fue ocupada, se convirtió en un nido de trapicheo de drogas hasta que finalmente pudieron desalojarla. Esta, sin embargo, al otro lado, esta Casa Roja, ha sido una de las tantas propiedades en las que han entrado a robar, y los vecinos incluso celebraron una concentración que estamos viendo en imágenes para protestar. ¿Han conseguido algo? Bueno, efectivamente, la verdad que el barrio se ha movilizado, todos los vecinos, y hemos conseguido, tanto Berta, que es la presidenta de la Asociación de Bandama Tafira, como yo, tener reuniones con el concejal de seguridad, tener reuniones con Policía Nacional y el concejal del distrito, y bueno, pues hemos conseguido por lo menos tener vigilancia 24 horas tanto de Policía Nacional como Policía Local. Hace unos meses atrás la verdad es que no veíamos ni un coche policial, y bueno, esto es un barrio de Las Palmas de Gran Canaria y también tenemos derecho a que la policía venga por aquí y vigile, y bueno, vemos más coches de la policía pasar. Desde que están los coches de policía 24 horas al día, esas 2 unidades, ¿han descendido los robos? Bueno, yo no te diría que han descendido totalmente, porque el ladrón es muy listo, pero bueno, el hecho de que haya presencia policial pues también nos tranquiliza, pero queremos que esto se acabe y que de alguna manera no siga sucediendo, ¿no? Bueno, tienen ustedes una mayor sensación de seguridad, ¿no? Sí, estamos un poquito más relajados, pero aquí los vecinos no vamos a bajar el hacha de guerra y no vamos a aflojar ni un ápice sobre este tema, vaya.
Bien, Pedro, muchísimas gracias. Nada, gracias a ustedes. Bueno, pues esta es la crónica que hoy les queríamos traer desde Tafira Alta, en Las Palmas de Gran Canaria, con esta oleada de robos que vienen viviendo en los últimos tiempos. Créanme que es muchísima la preocupación, así nos lo han hecho llegar los vecinos de Tafira, en la isla de Gran Canaria, en Las Palmas, la que tienen, ellos piden más presencia policial, más atención. Desde aquí pedimos al Ayuntamiento de Las Palmas pues esa presencia policial y sobre todo más seguridad para unos vecinos que de verdad llevan pasando esta situación de que se les mete la gente a robar en sus viviendas, incluso con los propietarios dentro, y no es lógico. Coches destrozados, coches robados, algo que no había pasado nunca en Tafira y que de verdad tiene a la gente preocupada. Igual que preocupados están los vecinos del Puerto de la Cruz. Atentos a estas imágenes en pleno corazón de la ciudad turística del norte de la isla de Tenerife. Mañana en Canarias 8 vamos a conocer con detalle las denuncias de los vecinos en torno a este foco de suciedad, de ratas, de insalubridad en el centro del Puerto de la Cruz. Queremos además saber, nos está costando saber la postura del ayuntamiento. Vamos a ver si mañana por fin logramos tener una aclaración de por qué se ha llegado a este punto en el Puerto de la Cruz, insisto, en un sitio que no pasa inadvertido. Paco, David, ¿nos vamos recogiendo ya? Sí. ¿Sí? ¿Te vas tranquilo para tu casa? No, porque dijiste que había que dar un mariscazo la semana pasada, el penoso, no sé cómo lo llamaste. Vale, pero entonces voy a eximir a Paco. No, hombre, no, yo lo digo también. Si aquí puestos a poner a parir a alguien, bueno, pues a vale, yo también tengo un penoso. Venga. Bueno, mi penoso de hoy es Ángel Víctor Torres. Yo creo que lo que ha hecho destituyendo a la viceconsejera de Economía para colocar a Blas Acosta, que presuntamente está metido en temas judiciales, encausado en asuntos judiciales por corrupción, para ocupar su puesto, pues me parece una actitud penosa. Y más concretamente, habiendo elegido la fecha del día 8 de marzo, ya podía haber elegido, pues yo qué sé, el día del indulto, no sé, cualquier otro día. Pero, Paco, ¿tú para quién tienes tu penoso o penosa? Yo declaro penosas a las explicaciones. A las explicaciones de Paco Moreno en relación con por qué actuó como actuó en el concurso de la tele, a las explicaciones de Ángel Víctor Torres de por qué ha nombrado a Blas Acosta, a las explicaciones recogidas en la carta que hizo Blas Acosta y que le mandó Ángel Víctor Torres explicando que abandonaba la actividad pública y que se retiraba a lo privado, explicaciones que, por cierto, han durado un día, y también a las explicaciones que no ha dado, en este caso son las que no ha dado Santiago Pérez sobre lo que hará con su acta de concejal, con su participación en Avante o con el plan general, que parece que se ha olvidado de que llegó al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para sacar el plan general en el Ayuntamiento de La Laguna para sacar el plan general en esta legislatura. A todas esas explicaciones, las que se han dado y las que no se han dado en esta semana tan intensa, yo les dedico el premio ese que has instituido. El penoso o penosa. Tú. No, yo no dije nada, yo solamente utilicé la palabra penoso. Y a ti te gustó, no sé por qué, porque penosa es una palabra penosa. Algún día te lo explicaré, Paco. Que sea en antena, Tu penoso o tu penosa de la semana. Es que una vez lo llamaste tonicazos y aquello acabó en una tertulia y en un follón mediático tremendo y nombrándonos que si los tonicazos se podían dar en las tertulias, pero no lo podían decir los políticos. Bueno, con Hilario Rodríguez en su momento y demás. La verdad que era muy buena la reacción de Paco, me gustó mucho como lo... Además que Paco, de verdad me has demostrado... Lo hiló. No, que tienes poético, tienes una velocidad mental Está tremenda. poético. Yo ya lo había comprobado, pero cuando coincido contigo aquí me doy cuenta, no, te lo digo en serio, no solo por esto, porque cuando nos fuimos ahora hace un momento
No sé si tomarlo como un piropo o como una amenaza. No, para nada. Cuando nos fuimos ahora, que yo te recordé, oye, tenemos que dar el penoso, tú no te acordabas del tema y sobre la marcha has sacado una... Pero es que te lo he visto con más cosas y te lo quería decir. Artillería Me pesada. parece que tienes una capacidad mental de una velocidad muy rápida para reaccionar y poder generar, en este caso, por ejemplo, una respuesta a algo como Eso es lo que tenemos los tontos. Bueno, sí. ¿Tu penosa o tu penoso de hoy? Con esto sí que no estoy de acuerdo. Yo, mi penoso, por supuesto, ya ha ido por descontado para Ángel Víctor Torres y también para Noemí Santana, por lo que hemos comentado, pero yo quería aprovechar, porque no lo hemos tratado aquí, darle mi penoso a José Manuel Bermúdez, al alcalde de Santa Cruz de Tenerife, por un tuit, un hilo que puso ayer, en el que pide, insiste, con que no se tomen nuevas restricciones, que sobre todo adelante a las 10 el cierre de los locales. Y esto a mí me parece completamente coherente, incluso dentro de la trayectoria que ha mantenido en este asunto José Manuel Bermúdez, y me parece lícito, por supuesto. Lo que no tiene sentido es que diga, como dice en ese hilo, que no hay evidencias científicas para adelantar el horario de cierre. El horario de cierre a las 10 a quien único afecta es a los bares y a la hostelería. Y hay ni uno, ni dos, ni tres. Hay hasta 15 estudios científicos elaborados por diferentes organismos, por diferentes universidades de carácter internacional, que demuestran cómo lo que ocurre dentro de los bares y lo que provoca que los bares estén abiertos a esa hora aumenta el riesgo de contagio. Insisto, 15 estudios científicos, es que lo publicaba además el compañero Javi Salas en El País hace escasos días. Yo creo que se pueden mantener posturas políticas contra las medidas que se toman, las restricciones de la pandemia. Me parece además que es bueno que haya ese debate, pero me parece que negar la evidencia científica a estas alturas, en el año en el que estamos y en medio de una pandemia, me parece muy irresponsable y sobre todo muy penoso. Bueno, pues penas aparte, quédense con la programación de Mírame Canarias y diviértanse mucho. Adiós. Canarias al Día, la tertulia con el patrocinio de Caja 7, Grupo Número 1, Egatesa, Brunelis, Congelados 5 Océanos, Mogán Mall, Faicanes Tenerife, Hiperdino, Miranza Clínica Muiños, Poema del Mar, McDonald's y CaixaBank.